Gracias por continuar con nosotros. Mire, la semana pasada se descubrió que el listado nominal del Instituto Nacional Electoral, que contiene los datos personales de poco más de 90 millones de ciudadanos mexicanos, había sido filtrada y subida a una página de almacenamiento de la web estadounidense Amazon. El dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reconoció que ellos fueron los que entregaron esa base de datos con el listado nominal, que se supone es confidencial y de uso reservado, pero aseguró que alguien había mandado a hackear el espacio que tenían contratado con un servidor de Amazon. Ante esta irregularidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables. Ser muy claro, este descubrimiento y la actuación oportuna del Instituto Nacional Electoral detonaron, a propósito del padrón electoral, del caso del padrón electoral, detonaron dos procedimientos paralelos. Uno es la denuncia que hicimos ante la FEPADE y otro es un procedimiento administrativo sancionador que detonamos nosotros mismos. El primero lo lleva la Fiscalía, el segundo lo conducimos nosotros. Eso implica sanciones a quienes sean responsables. Si hay un partido responsable, será ese partido a quien se le imputan responsabilidades. Si hay funcionarios que son responsables, se imputarán responsabilidades eventualmente a funcionarios. Es decir, se sigue una ruta sobre la que no voy a especular, déjeme decirlo así, y no voy a especular por lo siguiente: el INE ha hecho bien su trabajo. Esta puede terminar siendo al final del día una historia de éxito y estamos en la lógica que sea. Nosotros descargamos la información que era necesaria para verificar que la huella digital funcionaba y funcionó. Todo ese procedimiento, todo lo que ha hecho el INE está plenamente documentado en términos jurídicos para que en su momento, cuando el asunto se cierre con la imputación cierta e indubitable de que se van a imponer sanciones severas a quien fue responsable. Y lo de la FEPADE, insisto, corre por otro lado. Para analizar este tema, vamos a hacer esta noche contacto con Rubén Salazar, experto justamente en cuestiones de seguridad nacional y consultor en jefe de la empresa ETELEC. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo. Rubén, esta es la primera vez que conocemos a detalle una filtración de datos, pero no es la primera vez que ocurre algo así. ¿Qué riesgos implica esta ilegalidad? Pues mira, nosotros desde 2013, todos nuestros informes de inteligencia sobre actividad delictiva, y específicamente en aquellos que tienen un impacto en la seguridad patrimonial de las personas, habíamos reportado, por ejemplo, que el listado nominal del INE, en aquel entonces todavía del IFE, ya estaba siendo comercializado en puntos de venta clandestinos, desde mercados públicos como Tepito, hasta reportes incluso en algunas entidades del país donde en tianguis el listado nominal se encontraba. ¿Cuál es el principal riesgo que me parece debe preocupar a las personas? Pues todos aquellos delitos que puedan cometerse con el uso de toda esta información del padrón en materia de robo de identidad. Es muy interesante que, por ejemplo, desde 2013, el robo de identidad en México, de 2013 a 2015, creció en un 100%. En 2013, de acuerdo con datos de la Conducef, se habían denunciado alrededor de 24,000 casos de robo de identidad relacionados con fraudes bancarios. Para 2015, la cifra ha superado ya el número de 54,000 denuncias. Todo el universo de delitos que tienen que ver con fraude bancario es aún mayor. Hay alrededor de 4.5 millones de quejas. De estas, aproximadamente 75,000 corresponden a lo que es el robo de identidad, que es realizado sobre todo en tres instrumentos financieros específicos: lo que es la apertura de tarjetas de crédito, de préstamos personales y de créditos automotrices. Esto en su conjunto, Felipe, representa tan solo en el 2015, en términos del daño patrimonial que ha causado a los usuarios de la banca y por supuesto a las instituciones financieras, ya un monto de 1,000 millones de pesos. Tan solo en 2014 el monto ya era de 720 millones de pesos. Bueno, estamos hablando entonces de altos riesgos para los ciudadanos y también para las autoridades financieras. Este es un dato muy importante. ¿Por qué es un riesgo o un foco de alerta para la autoridad financiera, en este caso tanto para la Conducef, la propia Secretaría de Hacienda, que debe tomar medidas, y el propio gobierno federal, el que se haya revelado la filtración del listado nominal de electores que cuenta con todo lo que son
las credenciales de elector de más de 90 millones de mexicanos que tienen datos de identidad como es el nombre, domicilio, huella dactilar, algo fundamental que son nuestras firmas, porque representa un riesgo muy elevado en términos de la seguridad patrimonial de las personas, pues porque 6 de cada 10 casos de robo de identidad, Felipe, de acuerdo con la Conducef, relacionados con este tipo de fraudes bancarios, parten de la falsificación de credenciales electorales. ¿Cómo lo hacen las bandas delictivas? Obtienen las micas, información de las credenciales de elector y suplantan la fotografía. Ponen una fotografía con la que ellos acuden a las sucursales bancarias para aperturar diversos instrumentos de bancarios y defraudar a los usuarios. Entonces, nosotros sí desde hace 3 años alertamos a través de nuestros reportes esta situación porque el delito, como muchos otros, viene en ascenso y la autoridad ha reaccionado. Sin embargo, me parece que se tendrán que tomar más medidas para poder evitar un mayor daño a los usuarios. Rubén, ¿qué revela en realidad este tipo de filtraciones? Me parece que de entrada la filtración a Amazon, si algo demuestra, pues es la poca capacidad que tiene el Instituto Nacional de Electores para resguardar una información que es pues vital para la democracia, como lo es el Listado Nacional de Electores, pero que lo es aún más vital para la seguridad del patrimonio, de las finanzas de millones de mexicanos que pueden verse sujetos a estas bandas que cada vez se han profesionalizado más en lo que es la falsificación de documentos para suplantar la identidad de los mexicanos y defraudarlos. Entonces, ¿quiénes podrían tener responsabilidad en estos hechos? Se acaba de informar que ya tienen identificado al partido político Movimiento Ciudadano, que es un partido que por supuesto en febrero ya el INE había denunciado por haber filtrado información parcial del listado, hecho que le representó una multa de más de 70 millones de pesos, pero me parece que la obligación es conjunta. El hecho de que esta filtración se haya dado a conocer y aún cuando se sepa quién es el responsable, me parece que no exime de responsabilidad al INE, que cuenta con uno de los presupuestos públicos más altos del país, lo cual debería ser suficiente para que la seguridad de nuestra información, de la información que los ciudadanos ponemos en sus manos, esté pues bien asegurada, resguardada y que no pueda llegar a estar en manos ya no solo de los partidos políticos que por supuesto le dan un uso electoral de otro tipo de fines mercadológicos que también a la que diversas empresas acceden para estar teniendo información de los mexicanos, sino de las propias bandas delictivas, que me parece es el riesgo que le puede generar un mayor daño, sobre todo económico. Muy bien, Rubén, gracias. Buenas noches. Vamos a unos mensajes, son breves. Regresamos con la parte final de Tribuna Finanzas.